Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio de podcast y hoy vamos a hablar de las etapas de la adquisición de idiomas, porque parece a veces que cuando una persona está tomando clase, que de repente por haber pisado nuestra aula durante 4 semanas, de repente se tiene que volver absolutamente eh, fluido y nativo la comunicación en otro idioma sin ningún acento y todo perfecto, cuando realmente ese proceso de adquisición de idiomas es, como lo dice, es un proceso. Es decir, que empezamos de cero y luego vamos progresando y ampliando poco a poco, y hay que distinguir un poquito las diferentes etapas que fomentan ese proceso. Y también por eso no me gusta nada cuando veo las típicas publicidad, anuncios de sé fluido en 4 semanas, aprende en 3 semanas un idioma, aprende en 6 meses. ¿Qué aprendes? A lo mejor aprendes a desarrollarte en la vida cotidiana en 6 meses. Vale, bueno, la vida cotidiana muy cercana, las cosas del día a día, pero a lo mejor las cosas cotidianas un poquito más amplias, quizás pues no. Así que es importante reconocer esas etapas de adquisición de idiomas, tanto del lado del alumno, para que pueda ver su progresión, pero también del lado del profesor o de la profesora, porque a veces estamos un poco frustrados de no ver tantos los resultados o los avances, cuando en realidad pues sí que hay algunos. Por ejemplo, es verdad que a mí me encanta enseñar a principiantes. La verdad es que es la etapa que me encanta coger desde cero, porque claro, se ve enseguida. Cuando coges un grupo desde cero después de 8 semanas que enseñas, mira los textos que estamos leyendo, mira lo que eres capaz de decir, mira esto, se ve muchísimo. Cuando ya empiezas a coger grupos intermedios o avanzados, apenas se ve la progresión. Se ve algunas palabras, algunas expresiones, etcétera, pero es que no es tan evidente ese proceso y puede ser un poquito más frustrante. Y me pareció interesante hablar pues también de todo eso, porque cuando viene la frustración, al menos para mí, es cuando sé que o tengo que operar un cambio en mi forma de ver las cosas o tengo que operar un cambio en mi forma de enseñar. Así que la primera etapa primero de todo, antes vamos a distinguir lo que es aprender y lo que es adquirir un idioma. Aprender un idioma es cuando estamos aprendiendo conocimientos sobre el idioma, es decir, las reglas gramaticales, las listas de vocabulario por campo semántico, y es un proceso consciente, es un proceso explícito, mientras cuando estamos del lado de la adquisición de idiomas es la forma en la que hemos aprendido nuestra lengua materna, es un proceso subconsciente, implícito. No estamos explicando cada vez que estamos diciendo algo una regla gramatical o diciendo que esa palabra pertenece a la lista de los animales, porque, bueno, lo sabemos, y se trata más de un enfoque hacia el mensaje, ¿vale? Luego a mí me gusta añadir también el concepto de apropiación. Apropiación es un concepto que ha sido desarrollada por Castellotti, Véronique Castellotti, investigadora francesa que creo que ya está jubilada. Y ella pues habla de la apropiación de un idioma como hiperónimo de aprendizaje y adquisición. Es decir, un mix entre los dos, porque cuando estamos en un contexto institucionalizado, no tenemos el mismo contexto que cuando estamos adquiriendo nuestra lengua materna, y que a veces pues sí hay esa mezcla de explicación de reglas gramaticales por el contexto institucionalizado en el que estamos y esa parte también de adquisición por la exposición a input
que recibimos durante las clases. Eso es primero de todo también entender lo que llamamos adquisición de idiomas, aprendizaje, apropiación. Ahora vamos a ver las etapas. Primero hay la etapa preproductiva y es la etapa silenciosa. Y eso es importante porque desde el minuto 1 parece que nuestras clases van bien si nuestro alumnado contesta y habla e interactúa. Cuando al principio, y eso pasa por supuesto con bebés y niños pequeños, pero pasa también en adultos, y da igual si te vas de inmersión, no es porque llegas y pisas la tierra de un país donde se habla el idioma que quieres aprender, que de repente tú te pones como una máquina a hablar con fluidez. No, hay un periodo de silencio que hay que respetar y no forzar, porque si lo forzamos, podemos hacer aumentar el filtro afectivo, es decir, los niveles de ansiedad, de estrés, y bloquear a una persona totalmente a hablar. Esa etapa preproductiva se centra de forma casi al 100% a la comprensión auditivo sin producción verbal. Y podemos utilizar gestos, señales, imágenes, dibujos para poder apoyar esa comprensión auditiva. De hecho, yo te estoy diciendo comprensión auditiva para no decir comprensión escrita, pero cuando estamos en edades más avanzadas sí que podemos también usar la comprensión escrita, pero es importante entender que no vamos a forzar la producción. Cuando estamos en un contexto institucionalizado, y por eso también quería hablarte de la apropiación, pues yo sí que forzo un poco, pero la interacción. La interacción, que me contesten por sí, por no, o yo les doy una opción de esto o esto para que me puedan contestar a nivel de interacción. Pero no estoy esperando que hagan frases y sobre todo no estoy esperando que hagan frases enteras porque en la vida normal nunca hacemos frases enteras. Luego tenemos la etapa de producción temprana. Es cuando se usa frases cortas y vocabulario limitado. Y el alumnado sí que empieza a responder de forma simple a preguntas. Y cuando decimos vocabulario limitado, nos centramos en vocabulario frecuente. Por eso, en vez de tener un vocabulario con una progresión lineal y horizontal de los días de la semana, los animales, las profesiones, los colores, etcétera, etcétera, vamos a tener más una progresión en espiral, donde vamos a dar 1, 2 palabras de los animales, 1, 2 palabras de la familia, 1, 2 colores, y vamos ampliando, ampliando, ampliando y ampliando poco a poco. Luego, la tercera etapa es la etapa de emergencia del habla, donde ya se forman oraciones simples, hay una mayor comprensión y uso del lenguaje. Es cuando podemos empezar a justificar, por ejemplo, y utilizar por qué y ese tipo de conectores. Luego tenemos la etapa de fluidez intermedia. Es cuando entramos en una comunicación más compleja, más específica. Tenemos un capital lingüístico sólido de todas las cosas muy frecuentes. Eso es lo que te decía, por ejemplo, cuando hay esos métodos de habla en 6 meses y que te decía, para hablar de la vida cotidiana cercana, sí, pero más ampliando, pues en esa etapa sí que empezamos a entrar en esa forma más amplia porque ya tenemos un capital lingüístico sólido, entendemos bien todas las palabras frecuentes, podemos contestar sin tener que pensar en cómo conjugar los verbos, y empezamos también a usar tiempos verbales y estructuras gramaticales más variadas. Cuando estamos también en la etapa anterior, utilizamos diferentes tiempos verbales.
que eso también es un error muy frecuente de pensar que el pasado, no sé por qué, nos pensamos que el pasado tiene que ser más difícil que el presente. Pero esta vez utilizamos diferentes tiempos de forma más variada en nuestra forma de hablar. Y luego llegamos finalmente a la etapa de fluidez avanzada, donde tenemos un buen dominio del idioma, una buena comprensión, podemos utilizar modismos, expresiones culturales sin ningún problema. Y aquí no es que se termina la adquisición de idiomas, sino que yo diría que nuestro trabajo como profesora termina porque pues a partir de ese momento una persona simplemente pues leyendo libros, mirando películas, escuchando podcasts, ya de por sí misma puede seguir pues adquiriendo un poco por su cuenta porque pues lo único que va a aprender son algunas expresiones, algunas palabras, va a ampliar, pero es como muy fino todo. Así que no significa que ya está separada, porque de hecho yo creo que nadie, incluso su lengua materna, podemos decir, ya está, ya he adquirido un idioma, sino que cada día hay palabras nuevas que podemos aprender y da igual que sea nuestra lengua materna o no. Si yo cojo el diccionario, abro y te digo una palabra y te pregunto de definirme, seguramente que me dices, esa palabra no la conozco. También me pasa en francés y le pasa a todo el mundo. Así que no se para nunca de adquirir un idioma y sobre todo porque las formas de decir las cosas van cambiando también con los años. Y eso pues básicamente son un poco las etapas y es interesante entender tus grupos en qué etapa se están situando para no tener expectativas que no cumplen con realmente en el punto de partida donde se encuentran. O a veces nosotros les queremos llevar ahí, pero nos va a tardar pues 2 años. A mí me pasa siempre con el grupo de tercero de la ESO, por ejemplo, siempre digo que para mí tercero de la ESO no sé por qué, es un nivel como que perdido. Cuando cojo los alumnos en primero de la ESO es como que me enamoro de ellos, están súper interesados, súper bien, etcétera. Ya al final empezamos a ver algunas cositas. A final de segundo de la ESO es que no entiendo, yo siempre digo es que no entiendo. El año pasado que estaba ahí tan encantadores y ahora es cuando me empiezan a dar problemas y cuando llegan en tercero de la ESO muchas veces pues también viene con la adolescencia, pero se ve menos la progresión, están también en esa etapa un poco más complicada y luego cuando ya les tengo en cuarto de la ESO vuelvo a enamorarme de ellos porque pues estamos en esa etapa de fluidez avanzada, ellos también están más centrados y me encanta, pero tercero de la ESO me frustraba muchísimo, no solamente por el comportamiento, sino también pues por eso, porque no veía tanta progresión como solía ver en el primer o segundo año. Y aquí quiero también hacer una pequeña digresión para hablar de los factores que pueden influir en el aprendizaje o la adquisición, apropiación, como quieres llamarlo. Y porque muchas veces me dicen, sí, pero es que desde niños muy pequeñitos, etcétera. Sí, es verdad que cuando aprendes algo desde muy pequeño, pues será más fácil después, pero no significa que tu vida se para porque antes de los 7 años no has aprendido a hacer algo. El castellano yo lo aprendí con 22 años y honestamente es el idioma que yo considero y lengua extranjera que dominio más y que me siento también más cómoda para hablar. Entonces, hay el factor edad, por supuesto, hay ventajas y desafíos de aprender en diferentes etapas de la vida, pero cuando tienes un enfoque hasta la adquisición de idiomas, es decir, que te enfocas a hacer actividades como profesora sobre la forma en la que nuestro cerebro está hecho para adquirir un idioma, hay muchos desafíos de aprender a hablar un idioma que desaparecen
porque lo que no les gusta a la gente es memorizar las listas de vocabulario y quizás hacer ejercicios. Yo, por ejemplo, los típicos ejercicios de gramática, para mí son como enigmas a resolver y me encantan. Pero porque me encanta la sintaxis, porque me encanta la lingüística, me encanta ver cómo funciona un idioma, pero para muchas personas, pues eso es totalmente aburrido. Luego tenemos la motivación intrínseca versus la motivación extrínseca. Lo comenté varias veces en otros episodios de podcast. Cuando efectivamente vas en el cole y pues te obligan y es una asignatura que, bueno, quizás has tenido que elegir entre diferentes optativas, pero tienes que ir sí o sí, ¿no? Tú has elegido, voy a ir a clase de francés, qué guay. Pues puede ser diferente y por eso es importante también en las clases utilizar estrategias que fomenten la motivación intrínseca y la regulación del sistema nervioso. Hice un episodio también sobre la gestión de aula que te hablo de este tema y me parece muy interesante que vayas a escucharlo si todavía no lo has hecho, pero también los objetivos personales y profesionales. Entonces, desde pequeñito, pues no se preguntan muchas cosas, simplemente van cogiendo todo lo que exponemos a los niños, pero cuando tenemos edades más avanzadas, pues hay objetivos personales y profesionales que hacen que no se van a portar mal. Por ejemplo, muy pocas veces en una escuela de idiomas o cuando tienes un grupo de adultos, las personas se portan mal, quieren estar aquí, que sea un poco obligado por su profesión, pero saben que es una necesidad y que les va a permitir a mejorar y se saben portar. Luego, lo que puede influir también muchísimo son esos métodos de aprendizajes que estamos utilizando. Si estamos haciendo clases formales, si estamos haciendo cosas de autoaprendizaje, si estamos haciendo cosas de uso de tecnologías. Te puede parecer una tontería o no, pero yo tengo muchas personas adultas que no quieren hacer uso de la tecnología y que es como un alivio venir a clase donde no hay tanto uso de la tecnología y de hecho adolescentes también, que están en el momento presente, en el aquí y el ahora, escuchando, intentando entender por qué les interesa la clase en vez de rellenar una hoja de algo, una actividad mm, con el iPad o con el ordenador. Y otra vez, no es que yo tenga absolutamente nada con la tecnología, yo uso tecnología, pero con mucha parsimonía y siempre digo, tengo que aprovechar ahora los factores más importantes que tengo en el aula, que soy yo como proveedora de esa exposición al idioma, poder fomentar esas interacciones auténticas y reales en clase para que cuando mi alumnado se encuentra en una situación de tener una conversación con alguien, pues no sea la primera vez que va a tener una conversación de verdad, porque a mí es lo que me pasaba cuando salía de las clases y que me mandaban mis padres en julio, me acuerdo, en familias en Inglaterra, era el único momento que de verdad tenía conversaciones. Si no, lo único que hacía durante no sé cuántos años hice de inglés, pero eran los ejercicios, el Grammar News, me acuerdo en la universidad, y hacíamos eso, Grammar News, y ya está. Pero es que luego eso, el Grammar News, no me ha ayudado para nada a poder hablar inglés en las conferencias en las que participo y tengo que presentar en inglés o a tener una conversación con alguien. No. Y me subía muchísimo los niveles de ansiedad y de estrés y todavía a mí me gusta poco presentar en inglés, pero ya he cogido como la costumbre después de 6 años, pero es porque pues en mis clases, creo que 11 años hice de inglés en el cole, pues nunca teníamos realmente conversaciones. Entonces, la tecnología se puede utilizar, yo siempre digo, fuera de las clases, pero dentro de las clases vamos a utilizar lo que va a ser más útil, también dependiendo de la actividad que estamos haciendo. Y para terminar un poquito ese episodio,
te quiero hablar de los beneficios de aprender un nuevo idioma porque yo, por ejemplo, que ahora tengo mi academia, le decía a mis hijos, venga, dile a tus amigos si quieren venir a aprender francés conmigo. Y mis hijos siempre dicen, es que no le interesa a nadie, no sirve para nada y tal. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes decir eso si tú hablas 4 idiomas y me vas a decir que no te sirve para nada? Y me dice, sí, pero porque pues tú eres francesa y la familia es francesa, etcétera. Pero hay beneficios cognitivos como la mejora de la memoria y mayor capacidad de resolución de problemas. Hay beneficios culturales del entender la diferencia, entender la alteridad, otras culturas y sobre todo la ampliación de perspectivas. Entender que hay otras formas de hacer las cosas te permite también derrumbar un poquito esas paredes culturales que tú te haces cuando creces y que la sociedad, la educación, el país donde vives, pues te está también construyendo, que no es nada malo, pero es una realidad. Y finalmente a nivel profesional, siempre vas a tener oportunidades laborales y mi madre muchísimas veces, desde muy pequeños, a mi hermano y yo nos hacía mucho hincapié en que sacábamos buenas notas en idiomas porque ella siempre decía, si sabéis idiomas, podéis encontrar muchísimo más fácilmente trabajo que si solamente sabéis hacer una cosa. Porque gente que habla de verdad un idioma, entiende la cultura, etcétera, es más difícil de encontrar que una persona que luego pues puede aprender a utilizar un programa de ordenador o hacer algo. Pero hablar un idioma te requiere, como hemos dicho al principio, una progresión, un proceso es bastante más complicado, entonces te abre a oportunidades laborales y también te hace más competitivo en un mercado global que cada vez está más complicado. Espero que te haya ayudado un poquito y que te haya hecho reflexionar sobre pues, tus grupos o quizás también sobre tu camino como aprendiz de una lengua extranjera, en qué punto te encuentras y por qué es normal quizás no estar haciendo discursos, monografías, monólogos en ciertos idiomas, simplemente es porque en el camino de adquisición de idiomas todavía no has llegado a esta etapa, pero estás en ese camino. Te deseo una buena semana y nos vemos en el próximo episodio.